Amigos, gracias por acompañarnos. Continuamos en Más que Noticias. Esta mañana el pánico se desató en Independencia. Dos grupos de pseudos trabajadores de construcción civil protagonizaron una balacera y se enfrentaron por cupos de obras en las inmediaciones de las avenidas Carlos Izaguirre y Túpac Amaru, a pocos metros de una estación del Metropolitano. Estas personas se enfrentaron con piedras, palos, incluso algunos de ellos realizaron varios disparos al aire, ahuyentando a los pasajeros y transeúntes que estaban en la zona. Este hecho motivó el despliegue de un operativo policial para separar a los bandos y se intervino a 72 personas. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado hallar las armas con las que se realizaron los disparos. Se informó que esta es la segunda vez que bandos de pseudos trabajadores de construcción se enfrentan por la zona para lograr el liderazgo en las obras que se realizan en el distrito. Y esta madrugada se registró un incendio al interior de un restaurante argentino ubicado en la cuadra 5 de la avenida Conquistadores en San Isidro. El fuego se habría originado por la falta de mantenimiento de la chimenea del local. Gran preocupación se registró en el lugar por el temor que el fuego se extendiera a los inmuebles contiguos. Afortunadamente no se reportaron heridos, solo daños materiales, pero estos serían mínimos. Bien, nos encontramos en estudios con Mar Pérez, representante de Derechos Económicos y Sociales de la Coordinadora de Derechos Humanos. Hay mucha preocupación por la situación de algunos pueblos indígenas y por la actividad petrolera. Vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación que se está viendo en estos momentos alrededor del lote 1AB de Loreto? Bien, en realidad el problema afecta también al lote 8. En estos momentos las 4 cuencas de Loreto, la población indígena está movilizada. Básicamente lo que sucede es que después de un proceso de diálogo que ha durado 2 años, no han encontrado ninguna respuesta concreta a los graves problemas de contaminación que se viven en la zona. Hay una importante presencia de metales pesados en los peces que ellos consumen, en el agua que beben, que usan para bañarse, y prácticamente ellos viven entre el petróleo. Después de 40 años de explotación petrolera en la zona no han conseguido ninguna forma de mejora, ningún desarrollo, todo lo contrario, su calidad de vida ha empeorado notablemente y no hay una respuesta efectiva por parte del Estado. ¿De qué empresa estamos hablando? Hasta el 2000 aproximadamente los lotes estaban siendo explotados por la Oxy y a partir de entonces Pluspetrol, que es una empresa argentina. ¿Y no han tenido respuesta de ninguna de las dos empresas? No, en realidad, si bien hay una responsabilidad de las empresas que son las que han lucrado con la actividad, el principal obligado para proteger a la población es el Estado, ¿no? Y el Estado no ha sido capaz de establecer reglas claras y de finalmente garantizar el derecho a la salud de la población. En estos días ha estado en la zona el presidente del Consejo de Ministros, el señor René Cornejo, y les ha ofrecido una serie de medidas como la purificación de agua a través de una serie de proyectos, pero en realidad no se ofrecen soluciones inmediatas que son las que ellos requieren. Todos los días ellos están bebiendo agua contaminada, poniendo muy gravemente en riesgo su salud. O sea, digamos, son ofrecimientos, pero no hay nada concreto, todavía no se ha hecho nada al respecto. Efectivamente, la instalación de las plantas de tratamiento de agua puede durar entre varios meses y 2 años, ¿no? Y ellos lo que requieren es por lo menos una serie de medidas inmediatas, ¿no? Que se evalúe la salud de la población, que se les den las medicinas que requieren y que se garantice agua potable, pero hoy día, mañana, no dentro de 2 años. O sea, ellos ya han apostado por el uso de los mecanismos institucionales durante varios meses y no pueden, realmente no pueden esperar más, ¿no? Por eso es que han optado por recurrir a la protesta social. ¿De cuántos pobladores estamos hablando afectados? Bueno, son varios miles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Cocama, ahora mismo están en la ciudad de Iquitos 1000, ¿no? Pero estamos hablando de 4 cuencas, ¿no? Y ahora, digamos, ¿ellos han hecho una tregua o continúan con las movilizaciones y protestas? Se están movilizando, han dirigido
una carta al presidente Ollanta Humala pidiéndole que se apersone en Iquitos para mantener un diálogo cara a cara, pero lamentablemente no han obtenido ningún tipo de respuesta, ¿no? Y esto les hace temer que no van a obtener ningún tipo de protección por parte del Estado y lamentablemente es posible que tengan que radicalizar sus medidas de lucha, aunque ellos han hecho todo lo posible para evitar esta situación, ¿no? Al radicalizar, ¿de qué estaríamos hablando? Entrar en huelga de hambre, bloquear estaciones de bombeo, lo cual para ellos es el último recurso porque saben que otras personas se pueden ver afectadas y también porque tienen una experiencia previa de una fuerte represión por parte del Estado, ¿no? Ellos saben que al adoptar medidas de este tipo, en realidad se juegan la vida, ¿no? Recordemos que solamente en lo que va de gobierno, 40 civiles han muerto como consecuencia de la acción de las fuerzas del orden durante protestas sociales. O sea, no es que sea una medida que ellos tomen a la ligera, pero es que lo que está en juego es la supervivencia de todos estos pueblos, ¿no? Y ahora me parece que en abril ya habían llegado a un acuerdo y como que se calmaron los ánimos, pero al no tener resultados han tenido que volver nuevamente a la lucha. Sí, en abril se aprobó una resolución para iniciar un nuevo proceso de diálogo después de 2 años que llevaban, pero la empresa petrolera no quiso firmar las reglas del juego, ¿no? Que iban a ser como el marco de este proceso de diálogo. Esto unido a la falta de compromisos inmediatos es lo que ha determinado el alto al proceso de diálogo y el inicio de las medidas de lucha. Digamos, la empresa petrolera continúa con su trabajo como si no estuviera pasando nada, ¿o ha hecho algún cambio en todo este tiempo? En realidad la empresa ha adoptado algunas medidas, pero que son meramente paliativas de remediación ambiental, como por ejemplo la subsanación de algunos problemas ambientales en un entorno de 500 metros alrededor de los asentamientos de las comunidades, pero esto es completamente insuficiente porque, por ejemplo, ellos necesitan alejarse mucho más para pescar, para cazar. Justamente esta es su fuente de alimentación y también la principal forma de ingreso de las sustancias contaminantes en su cuerpo, ¿no? Entonces, es prácticamente un saludo a la bandera lo que se ha hecho. ¿El área afectada más o menos de cuánto es? Estamos hablando de las 4 cuencas, o sea, las 4 cuencas están declaradas en situación de emergencia ambiental, o sea, el propio Estado ha reconocido la gravedad de esta situación y también se ha declarado la emergencia sanitaria. Es decir, es una situación alarmante la que se vive en estas zonas, pero más allá de estas declaraciones formales, no hay medidas concretas para mejorar la situación de estos pueblos, ¿no? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué problemas de salud, por ejemplo, han tenido? Hay problemas que se evidencian a corto plazo, como por ejemplo, circulan en internet unas fotos terribles de niños pequeños con lesiones en la piel, prácticamente desde que han salido desde el cuerpo de sus madres, abortos. A largo plazo esto genera cáncer, ¿no? Y al mismo tiempo en una situación donde no hay presencia de servicios de salud. O sea, si una enfermedad de esta naturaleza en zona urbana es muy difícil de afrontar, imagínate en un lugar donde los servicios de salud brillan por su ausencia, ¿no? ¿Cuál es el llamado que tú harías a las autoridades para que ya pongan por lo menos atención en esta zona? Bueno, requerimos de manera inmediata que se garantice el agua potable, alimentación y estudios de salud en la población afectada con las medidas de atención médica de emergencia, ¿no? Los otros temas, digamos, que pueden dejarse para el medio plazo, pero la gente no puede seguir tomando agua envenenada ni un día más. Yo lo que haría presente a las autoridades es que los pueblos indígenas de todo el país están viendo lo que sucede en el lote 1AB. Entonces se está generando una relación de mucha desconfianza entre el Estado y los pueblos indígenas, porque el mensaje es que el Estado no protege los derechos de los ciudadanos. No es que los pueblos indígenas se opongan al desarrollo, ellos sí
tienen el deseo de convivir con las industrias extractivas porque piensan que puede ser una fuente de desarrollo para ellos siempre y cuando existan reglas del juego, exista un Estado que garantice su derecho al medio ambiente, su derecho a la salud y siempre y cuando los que contaminen sean obligados a asumir las consecuencias. Pero hasta ahora el Estado no está cumpliendo con esta obligación de proteger a los ciudadanos. ¿Cuál es el trabajo exactamente que está haciendo la coordinadora? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos una organización, nosotros somos una coalición, estamos integrados por 81 miembros y una de nuestras organizaciones está en Iquitos acompañando a la población que está movilizada allí, ¿no? Y realizando un rol de veeduría. Y finalmente, ¿cuál sería la recomendación de la coordinadora? Serían 3 puntualmente. Primero, que se atienda en lo inmediato la dotación de agua potable y se realicen los estudios en salud que se requieren en lo inmediato. Segundo, que se garantice el derecho a la protesta de los pueblos indígenas que están movilizados. Es un derecho y además ellos lo están usando como último recurso después de 2 años de diálogo sin ningún resultado. Y tercero, una recomendación más de tipo estructural. Consideramos que el Estado debería abordar de otra forma el tema de la conflictividad social, ¿no? No centrarse en el síntoma que sería la protesta, sino la enfermedad, que es una situación estructural de vulneración de derechos, sobre todo en el ámbito de influencia de las industrias extractivas, como estamos viendo en Loreto. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Mar Pérez, representante de Derechos Económicos y Sociales de la Coordinadora de Derechos Humanos. Situación preocupante la que viven pueblos indígenas en torno al lote 1AB de Loreto. Ojalá que las autoridades hagan algo al respecto. Hacemos una breve pausa, regresamos en Más que Noticias. Bueno, Fue aquí, en la Mesa 12, donde Renzo y Carla se pusieron de acuerdo en el nombre de su primer bebé y 3 amigos celebraron el éxito de su primer negocio, disfrutando de imponentes hamburguesas, riquísimas fajitas, sabrosas costillas y con nuestro insuperable molten de chocolate. Chili's, aquí vives más cada momento. Bien, amigos, parte final del programa, pero vamos a dar lectura a todas las respuestas que usted nos ha hecho llegar a nuestra cuenta de Twitter tras la pregunta: ¿usted cree que es una estrategia que Alberto Fujimori estudie derecho desde la cárcel? ¿Qué nos han escrito? Christopher Espinosa nos dice: no me parece una estrategia sino una forma de distracción. Yajaira nos dice: se quiere defender solo y buscar más salidas de sus delitos. Sadeo Barraza: sí es una estrategia, pero eso no le quita nada de que pueda estudiar. Alexander: es un acto de conciencia para saber cuántas leyes pisoteó, ya que según no pudo evitar. Manuel nos dice: el reo Fujimori debe estudiar ética y derechos humanos. Su defensa que lo deje a su cantinflesco abogado. Iván Morales: obvio que sí, mientras más sepa, podrá defenderse con sustento. Reinaldo finalmente: no sé, en todo caso se puede estudiar cualquier cosa ahí, ¿no? Desconfiará de sus abogados, nos dice Reinaldo. Amigos, gracias por haber participado. Yo los espero a las 3 de la tarde en ATV Más Noticias. Nos vemos. Buenas tardes.